Amiga, búscate un catete. Inyéctame tu amor como insulina. Vestido tengo el rostro. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sala. Realmente para nosotros es un privilegio tenerlos acá. Mi nombre es Federico Flores, Niña, vení. empresa Inmunotech, y hoy queremos presentarte un tema muy importante que muchas personas hoy están haciendo, ¿verdad? Realmente te vamos a hablar el día de hoy acerca de la importancia que tiene el glutatión en las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson y el Alzheimer. Si tú has venido el día de hoy con ese interés, ¿verdad?, de conocer cómo este donador de cisteína, que es el Inmunocal, te puede ayudar en este tipo de enfermedades, pues estás en el lugar correcto, y créeme de que hoy por hoy para nosotros ha sido una gran bendición. Para ello, quiero llamar a la sala, ¿verdad?, a una persona muy importante para nosotros, ¿verdad? Es un médico. Te quiero contar un poco acerca de su historial. El doctor Luis Pérez es un médico cirujano graduado de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Cirujano general graduado del Hospital Roosevelt. Tiene un fellow en cirugía general en el Hospital St. Thomas de Inglaterra. Aparte de eso, graduado como cirujano pediátrico en la Universidad de Osaka, Japón, y actualmente es un especialista de cirugía pediátrica en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y aparte de eso es catedrático de fisiología en la Universidad del Valle. Pues con este currículum y la experiencia que tiene este gran médico, amigo de nosotros, pues lo dejo en esta tarde, en esta sala. Doctor, los micrófonos son tuyos, y gracias por esta presentación que nos vas a dar. Adelante. Muchísimas gracias, Federico, por la presentación, muy amable. Es verdaderamente un gusto poder compartir con ustedes algo de lo que hemos estado viendo y leyendo con respecto a dos enfermedades que son sumamente importantes, ¿verdad? Porque actualmente la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, porque son muy sonadas, ¿verdad? Personas muy conocidas las han tenido, artistas de cine, presidentes, papas, etcétera. Y entonces no respeta a nadie, ¿verdad? No respeta edad, y eso ya vamos a ir viendo que las personas que ya vamos llegando por arribita de los 60, 65 años, hacia ahí, todo mundo vamos a llegar a ello. Y qué mejor que desde ya empezar a reconocer ciertos signos tempranos de ambas enfermedades, de tal manera de poder detectarla tempranamente para tratar en la medida de lo posible de darle un tratamiento óptimo. Vamos a tratar ahora de poner ahora la presentación. Para iniciar vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Me gusta mucho hablar un poco de historia cuando empezamos a hablar de las enfermedades, porque hay que darle mérito a quien lo tiene. Y se llama enfermedad de Parkinson a un trastorno degenerativo del sistema nervioso central. Ahí comienza el problema, y fue descrita en 1817 por el doctor James Parkinson, que era de Inglaterra, era un cirujano inglés que lo que hizo fue publicar un trabajo específicamente que se llamaba la parálisis temblorosa, como ustedes pueden ver al lado derecho de la pantalla, donde pueden ver el trabajo inicial. Él expuso en esa oportunidad los síntomas principales de la enfermedad, pero obviamente esa enfermedad fue descrita casi 2000 años antes de que se hiciera la presentación de Parkinson. Lo que él hizo fue escribirlo, y por eso es que lleva su nombre. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer a nivel mundial.
y tiene áreas específicas en los países occidentales y de América Latina. Tiene una incidencia anual de cerca de 14 por 100,000 habitantes por año. Y entonces cada año van más y más pacientes mientras más van envejeciendo. Y esto aumenta a medida que las personas llegan a la edad de 65 años a 160 por 100,000 habitantes por año. Entonces, pueden ustedes ver la cantidad de gente de cierta edad que va en camino a padecer de la enfermedad de Parkinson. Solo por dar una estadística, en Estados Unidos hay más de 1 millón de personas que la padecen, 6 millones en el mundo, y se considera que debido a los avances de la medicina que han hecho que cada vez las personas sean más longevas, o sea, que vivan más, pues vamos a tener mayor cantidad de viejitos, por así decirlo, y entonces van a tener más chance de estar por arriba de los 65 años y más chance de tener enfermedad de Parkinson. Pero ¿quiénes la contraen? Ya mencionamos, es más frecuente en personas de 65, pero también existe lo que se llama un Parkinson de inicio precoz, en el cual pueden haber personas de menores de 40 años que entre el 10 y el 15% de los casos podrían darse, y esto está relacionado con algunos factores genéticos hereditarios y algunos síndromes muy específicos. Ahora, ¿cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson? Hay una destrucción progresiva de las neuronas, que son las células del cerebro que producen dopamina en un lugar específico que se llama la sustancia nigra o negra, acá en este dibujo del cerebro. Está en las áreas basales del cerebro, donde estas neuronas empiezan a no producir dopamina, que es un neurotransmisor. Esta zona del cerebro está encargada del control de todos los movimientos de los músculos del cuerpo, como vamos a ver a continuación, y entonces la falta de dopamina es la que va a hacer de que no haya una conexión adecuada en las neuronas, que son las células cerebrales, y obviamente va a empezar lentamente, pero poco a poco va a llegar a afectar a todo el sistema motor. Acá podemos ver cómo se origina la enfermedad. Como ya les mencioné, las neuronas que van a producir dopamina se localizan en este segmento del cerebro, en la sustancia nigra, y de ahí empiezan a enviar dopamina a otras áreas motoras específicas del cerebro, que son las que hacen que nos den los movimientos de la cara, los movimientos de los brazos, de las piernas, etc. ¿Verdad? Entonces, estas neuronas, pues, son las que transmiten la dopamina para controlar los movimientos. Acá tenemos dos imágenes de dos neuronas, y entonces entre una y otra neurona existe una unión. Esa unión se llama sinapsis. Y entonces de una neurona hacia la otra tiene que haber una conexión muy específica, y en esta sinapsis es donde ocurre el problema, porque normalmente existe un neurotransmisor que se llama dopamina a este nivel de una neurona, y existe también otro neurotransmisor que es la acetilcolina, una con función excitatoria y la otra inhibitoria. Entonces, cuando ambas están adecuadamente en la unión entre una neurona y la otra, entonces nosotros vamos a poder tener movimientos claros, muy precisos, muy correctos, sin que nos esté temblando la mano. Pero cuando tenemos deterioro a nivel de la sustancia negra, como mencionamos anteriormente, hay una baja de la cantidad de esta dopamina a nivel de la unión entre una neurona y la otra, y por consiguiente la acetilcolina va a ejercer un poder más grande, no porque haya más, sino porque hay defecto de la dopamina. Entonces, no se produce una transmisión correcta del mensaje, por así decirlo, y entonces el paciente va a empezar a tener problemas. La dopamina es un neurotransmisor químico y lo que hace es transmitir señales, como ya mencioné, de la sustancia negra a los cuerpos estriados, y lo que hace es dar movimientos coordinados, suaves, controlados, aquellos movimientos de relojero que podemos ser muy cuidadosos. Eso no lo puede hacer alguien que tiene un Parkinson ya avanzado. La pérdida de la dopamina va a dar problemas anormales nerviosos y el cerebro va a dar deterioro, ¿verdad? Ahora, interesantemente, en algunos estudios que pude leer y observar,
la mayoría de las personas que tienen la enfermedad, muchas veces que ya se les manifiesta claramente, tienen una pérdida del 60 al 80% de la dopamina casi que cuando empiezan síntomas. O sea que eso quiere decir que el daño empieza a generarse mucho tiempo antes de que empiece a dar síntomas. De nuevo tenemos acá algunas neuronas en las cuales están las sinapsis acá, como ustedes pueden ver acá, esta es la unión entre una neurona y la otra, y como hay dopamina más baja, no se logra transmitir a estos receptores de la misma, y entonces el mensaje no se envía de una a otra, y por ende es el problema de los problemas motores que vamos a describir. Las características, pues estas son las 4 más clásicas de los pacientes que padecen de la enfermedad de Parkinson. Dentro de ellas está la bradicinesia, que se describe como una lentitud y pobreza de movimiento. Se tarda la persona en arrancar, en mover las piernas, en mover los brazos, en empezar a caminar. También hay rigidez muscular, y esto es por aumento sostenido de la contracción del músculo. Sí se puede flexionar, pero no se puede contraer porque hay una contracción muy dura. Temblor en reposo, que tal vez es lo que más conocemos a aquellas personas a las que les tiembla la mano o que les tiembla la cara o algunos otros temblores, pero que el paciente en algunas oportunidades trata de ocultar. A eso se le llama temblor en reposo. Y luego también deterioro del equilibrio de la postura, que puede llevar a caídas, una marcha tambaleante muy característica cuando la enfermedad ya se va poniendo más severa. Existen algunos otros síntomas motores, ya los mencionamos, algunos temblores de las manos o de los brazos, etcétera, movimientos lentos, la bradicinesia que les mencionaba, rigidez de las extremidades, una expresión facial bastante limitada cuando la enfermedad se va volviendo más seria y obviamente cambios posturales que van a dar problemas del equilibrio. Ahora, existen algunos factores de riesgo muy específicos, ¿verdad? Ya mencioné la edad, tener más de 65 años. Si uno tiene algún familiar con Parkinson, existe la posibilidad de que uno pudiera tenerlo. No quiere decir que le vaya a dar, pero el chance es un poquito mayor que en la población general. Existen otros posibles factores de riesgo ambientales y específicamente la exposición a ciertos pesticidas, a ciertos metales, el alto consumo de lácteos y de leche, interesantemente, está relacionado con esto. Y también tuve la oportunidad de leer de que el consumo de tabaco en grado moderado, el consumo de alcohol y de café en grado moderado sirven como protectores. No con eso estoy diciendo que vayamos a consumir café y alcohol y tabaco, ¿verdad? Sino que simplemente está descrito en algunos libros y en algunos artículos nuevos que sirven como protección para la enfermedad de Parkinson. Existen 2 tipos. El tipo primario, que es el que mencionábamos de que tienen algunas características genéticas, muchas veces están asociados a algunos otros procesos degenerativos del sistema nervioso central, y dentro de ellos pueden haber enfermedad de Wilson o de enfermedad de Huntington, que son muy características. El tipo secundario es aquel que está generado por un trauma craneal repetido. Probablemente algunos de los más grandes que me están viendo se recuerdan de Muhammad Ali, el boxeador, que después de haber peleado durante muchos años y haber sido campeón mundial, creo que en 4 ocasiones, empezó a tener la enfermedad de Parkinson y se describe claramente en los boxeadores cuando han recibido mucho trauma craneal repetido, y él es el clásico ejemplo de ello. Infecciones del sistema nervioso central, meningitis, etcétera. Enfermedades metabólicas y algunos medicamentos que podrían producir la enfermedad. Ahora, de las características más importantes, el temblor en reposo es de los primeros en presentarse. Entre el 50 y el 70% de los pacientes empiezan a tener un tremor que es más visible en las manos y es tal vez el que uno más reconoce, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de tener un profesor de cirugía pediátrica con ese problema y después de que él hacía operaciones en bebés de 1,5 kilos de peso con aquella delicadeza, le temblaba tanto la mano y fue tan severo que ya no podía llevarse la cuchara a la boca y se le caía la comida. Entonces es una enfermedad muy debilitante que va teniendo una progresión que no para, no para y no para. Este temblor puede ser asimétrico y puede ser distal tanto en los brazos como en las piernas.
la ansiedad y el estrés y el cansancio pueden agravar este tipo de temblor y, dicho sea, responde mal al tratamiento médico, aunque actualmente hay un gran arsenal de medicamentos que nos pueden ayudar a contrarrestarlo. Luego viene la rigidez, que va, como mencionábamos, a afectar más a los músculos flexores, ¿verdad? Hay un aumento del tono muscular en reposo, los músculos se ponen rígidos, tiesos en realidad, y cuesta bastante movilizarlos. Hay una disminución en la distensión durante la movilización pasiva y hay una falta para la flexión. La bradicinesia, eso se describe como una pobreza de todo tipo de movimientos y un retraso a la hora de iniciarlo. Les cuesta levantarse, les cuesta dar los pasos, les cuesta mover las manos y eso se va haciendo cada vez más notorio, más notorio, más notorio conforme la enfermedad va avanzando. Obviamente, por lo mismo presentan dificultad para realizar maniobras finas, tienen una marcha muy característica con tendencia a flexionar las piernas, flexionar el cuerpo para tratar de agarrar un poco de equilibrio y obviamente dan mucha dificultad para iniciar la marcha cuando el cuadro ya es más evidente. La postura inestable también va a dificultar el equilibrio, también responde mal al tratamiento, es una aparición gradual y poco a poco se va haciendo más manifiesta y generalmente jala al paciente para atrás para tratar de agarrar una postura más adecuada y tratar de guardar el equilibrio porque algunas veces sienten que se caen y ellos tratan de compensar de alguna manera su postura a la hora de caminar. Aparte de ello, en los últimos 10, 15 años se han descrito una serie de signos y síntomas que no corresponden precisamente a daño motor, porque hablamos de que la dopamina pues va a dar a áreas motoras, pero existen otra serie de signos y síntomas que son muy relacionados con la enfermedad, que no son motores específicamente. Y dentro de ellos hay cierta disfunción del sistema nervioso autónomo hasta en un 90% de los pacientes. Hipotensión ortostática, estreñimiento, no pueden defecar de una manera adecuada, cialorrea, que es el babeo, producción excesiva de saliva y empiezan a babear, problemas al tragar con la deglución, incontinencia tanto urinaria como fecal, una libido disminuida porque su apetito sexual se ve bastante afectada. Pueden tener también trastornos sensitivos en el orden de 30 al 50%, de dolor en diferentes áreas del cuerpo y extremidades, entumecimiento de brazos y piernas, sensación de hormigueo, y esto se describe muy constantemente. También existen muchos signos y síntomas psicológicos, ¿verdad? Que no están relacionados específicamente con el problema motor, pero los pacientes van a pasar por toda esta cascada de problemas de índole psicológico. Dentro de ellos, ansiedad, demencia, depresión, alteraciones del sueño, alucinaciones y psicosis. Todas estas pueden ser tratadas a través de terapias o a través de medicamentos que no son específicamente para tratar la parte neural del Parkinson, pero como es un coayudante, por así decirlo. En pantalla está Alan Alda, muy famoso por una serie que se hizo en los años 70, la serie MASH, de un hospital en la guerra de Vietnam. Él padece de la enfermedad de Parkinson. Síntomas conocidos que ya mencionamos: depresión, interesante, la pérdida del olfato no producida por el coronavirus, sino por problemas de la afluencia de las neuronas que conectan al nervio olfatorio. Estreñimiento, trastornos del sueño, temblores, rigidez, la bradicinesia que mencionamos, inestabilidad de la posición, problemas de coordinación y alteraciones de la marcha. Entonces, todo esto nos va a ir poco a poco dando el diagnóstico. Para dar un tratamiento específico a la enfermedad de Parkinson, pues existe un tratamiento no farmacológico inicial, que se pueden hacer ejercicios para fortalecer los músculos y darles más fuerza, una rehabilitación de la marcha para que aprendan a caminar de una mejor manera, porque como esto va siendo progresivo cada vez van a necesitar de ayuda hasta que los pone en una silla de ruedas, primero en un andador, después en una silla de ruedas, después en una cama, y el pronóstico va a ir empeorando cada vez más.
El tratamiento farmacológico, solo coloqué acá un par de medicamentos que son los inhibidores de la monoamino oxidasa y los agonistas dopaminérgicos como la levodopa, que es el primerito, que es el que más se utiliza, ¿verdad? Existen otro montón de medicamentos que se les pueden dar a estos pacientes dependiendo de los síntomas que presenten. Por eso es importante hacer una evaluación neurológica muy, muy cuidadosa para poder tratar la sintomatología. Pero obviamente tratando de devolver la levodopa a su nivel original es lo que más va a ayudar. Aunque todos estos medicamentos tienen algunas no contraindicaciones, sino efectos colaterales que son bastante significativos. Acá tenemos algunos de ellos, los agonistas de la dopamina, los inhibidores de la MAO, la levodopa, que son la piedra fundamental, por así decirlo, aunque ya les mencioné de que existen una serie de medicamentos más. Tratamientos complementarios como los ejercicios periódicos, la fisioterapia, terapia de lenguaje, porque eso también puede darles bastante problema, asesoramiento psicológico, medicamentos para la depresión, porque pueden llegar a tener depresiones bastante severas por este tipo de enfermedad. Existen ciertos tipos de tratamiento quirúrgicos que cuando hace algunos años se dieron cuenta que el tratamiento médico no los mejoraba mucho, se pusieron en auge algunos, pero con la mejoría de los medicamentos estos pues han dejado de estar funcionando y ahora hay algunos nuevos. La talamotomía, palidotomía, la subtalamotomía y algunos otros, ¿verdad? Hay algunos implantes actualmente de algunos electrodos a nivel de los ganglios basales para poder producir ahí cierta electricidad y poder hacer de que la dopamina se genere. También actualmente se está utilizando las células madre, los implantes de células madre para poder utilizarlo y todo esto pues habla bien de que todavía existe mucho por hacer en el campo del tratamiento tanto médico como quirúrgico para tratar la enfermedad de Parkinson. Acá tenemos algunos tipos de cirugía, ¿verdad? En las cuales se pone un catéter especial para llegar a estas áreas de acá y se coloca un cable el cual va a transmitir ciertos impulsos eléctricos muy específicos para tratar en la medida de lo posible de estimular las áreas que producen dopamina para que eso logre irse al resto del cerebro y así poder mejorar, pero desde el punto de vista quirúrgico. La decisión quirúrgica está basada cuando hay fracaso evidente del tratamiento médico. Ahora bien, dentro de los cientos o miles de artículos que hay escritos de la enfermedad de Parkinson, por la cantidad de gente que está afectada actualmente y que va a ser afectada, dentro de ellos hay obviamente algunos escritos sobre el glutatión y su papel importante en la enfermedad de Parkinson. Dentro de ellos, a la hora de analizar bioquímicamente el tejido cerebral de pacientes que han tenido la enfermedad, le hace pacientes de necropsia, por ejemplo, a quienes se les ha retirado el cerebro y les hacen estudios microscópicos, han encontrado consistentemente que hay daño producido por un estrés oxidativo muy severo a nivel de los ganglios basales y de la sustancia negra. En esos mismos casos, existe una circulación aumentada donde hay un exceso de radicales libres producidos en ese sistema que empieza a dañar la misma producción de estos neurotransmisores. Niveles de glutatión particularmente bajos en la mayoría de los pacientes. Tan así que se han descrito en diferentes artículos publicados por diferentes personajes en diferentes países del mundo una disminución del glutatión casi del 40% en los pacientes en fase inicial de la enfermedad. Y esta caída de los niveles de glutatión se vuelve tan severa que llega a ser del 2% cuando la enfermedad ya está avanzada. No se sabe si eso es producto de la enfermedad o una causa de la enfermedad. Hay muchos más estudios que están en este momento llevándose a cabo para dilucidar cómo el glutatión puede hacer las maravillas en el cuerpo. Pero existen buenas noticias porque aparte de probar todo lo que les acabo de mencionar, también se han hecho experimentos a través de los cuales los niveles elevados del glutatión van a retardar el daño al tejido cerebral. De tal manera que implementando una dieta con elementos que ayuden a elevar los niveles de glutatión
específicamente un donador de cisteína, que es el inmunocal. Esto podría ayudar muchísimo si agarramos tempranamente a la enfermedad y tratamos de evitar el daño al tejido cerebral. Cuando utilizamos esto, algunos de los síntomas pueden revertir. De los 4 cardinales y los otros que no son específicamente motores, pueden revertir algunos. Se han utilizado dosis altas de otros antioxidantes, utilizando la vitamina C, la vitamina D, el zinc, para tratar esto, y los resultados han sido bastante satisfactorios. Pero importante es mencionar que dentro de los antioxidantes, el glutatión es el antioxidante maestro, porque ayuda a los otros antioxidantes a que cumplan bien su papel. Si los niveles de glutatión están bajos, los otros antioxidantes van a funcionar, pero no tan bien. También estudios microscópicos han determinado que dentro de la sustancia negra específicamente hay una deficiencia de glutatión. Y entonces, también los niveles elevados de glutatión van a reducir la toxicidad dopaminérgica. Como mencioné, cuando uno le da a los pacientes cierta cantidad de dopamina, los alivia por un tiempo, pero después empiezan a tener recaídas y problemas de toxicidad de la misma y efectos colaterales bastante severas. Entonces se ha visto a través de estudios microscópicos que elevando los niveles de glutatión intracelulares, específicamente de la sustancia negra, porque el glutatión va a entrar a todas las células, entonces esa toxicidad va a disminuir bastante, ¿verdad? Estos estudios fueron hechos en California, en Israel, en Italia, en diferentes partes del mundo. Por si esto fuera poco, hay un estudio específicamente hecho por el doctor Martínez Manachorcha, hecho en el 2012, y el título de su artículo decía: N-acetilcisteína en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué estamos esperando? Y él descubrió claramente que se relacionaba mucho elevar los niveles de cisteína, perdón, de glutatión intracelular en las partes específicas de la enfermedad de Parkinson, y se notaba una disminución muy evidente de todos los signos y síntomas que estuvimos describiendo. Secchi en Italia también lo probó de otra manera. Él utilizó glutatión intravenoso por un mes, le ponía 2 dosis de glutatión intravenoso al paciente, y entonces el paciente logró mejorar un 40% de sus signos y sus síntomas, de sus discapacidades. El problema fue que cuando ellos retiraron el medicamento y dejaron de utilizar la vía intravenosa, no lo trasladaron a una vía oral, sino que lo retiraron completamente, y los pacientes que trataron así empezaron a recuperar desafortunadamente los síntomas y los signos que tuvieron inicialmente. Holmay también demostró en el 2015 que un precursor del glutatión puede aumentar el mismo glutatión en todo el cerebro y específicamente en el área negra, que es la que va a producir la dopamina. Un equipo de estudiosos de Tailandia, probó un aislado de proteína rico en cisteína, probando que esto va a elevar los niveles de glutatión en la enfermedad y que por ende va a disminuir la cantidad de signos y síntomas que esta enfermedad puede dar. Entonces, el papel del glutatión todavía tiene mucho por recorrer como un coadyuvante del tratamiento ya establecido por los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Y entonces, si se detecta temprano y se dan niveles adecuados de un donador de cisteína que va a elevar los niveles de glutatión, esto puede ayudar bastante como una terapia ayudante en la enfermedad de Parkinson. Es una fotografía de la Catedral de la Antigua tomada para una Semana Santa hace como unos 4 o 5 años. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Y entonces, como me gusta hablar de los personajes, ¿verdad? Es un proceso neurodegenerativo multisistémico, y esta es la primera causa de demencia senil. Antes se llamaba demencia senil a un montón de enfermedades, pero enfermedades de Alzheimer es la más importante de ese gran grupo de problemas que hay. Fue descrita en 1906 por el doctor Alois Alzheimer, y es un tercer problema de salud en los países occidentales, no tanto en algunos otros de África, etcétera, detrás de la enfermedad cardiovascular y del cáncer.
Afecta a los mayores de 65 años en un 3 al 10%, y a los mayores de 85 años puede afectar hasta el 25% de las personas, 1 de cada 4. Tiene una incidencia alrededor de 34.1 por 1000 habitantes, y ustedes pueden ver que tiene un crecimiento exponencial a partir de los 65 años de edad. Ustedes pueden ver las curvas de Europa Occidental, del este asiático, de América Latina, que estamos por acá, de América del Norte, bien, bastante arriba, ¿verdad? Entonces, todo esto habla de las personas que van a padecerlo conforme va aumentando la edad, porque antes se creía que era por una degeneración del cerebro, que sí es cierto lo que acontece, pero vamos a platicar de ello en un instante. ¿Cuáles son las características? Pues se manifiesta por un deterioro cognitivo con estas 4 específicas áreas. La primera es la afasia, que es un trastorno del lenguaje que lo que va a hacer es una incapacidad de comunicarse a través del habla, de la escritura o de la mímica. Luego viene la segunda, que es la apraxia. Y acá lo que sucede es que hay una lesión en el cerebro y entonces el paciente no puede generar instrucciones de movimiento al cuerpo, no recibe ni puede dar órdenes. La agnosia es una incapacidad de reconocer o identificar la información que viene de los sentidos, específicamente de los visuales, pero también pueden ser sensitivos o de los otros sentidos. Y obviamente no pueden ejecutar funciones muy específicas en el cuerpo, ¿verdad? Existen también trastornos de la conducta muy evidentes, pérdida de la memoria inmediata, que eso tal vez lo que uno más logra percibir de las personas, que se les olvidan las cosas y constantemente están preguntando cositas que uno les platicó hace 2 minutos o 5 minutos, ¿verdad? A medida que mueren las células cerebrales, se atrofian diferentes áreas del cerebro. Y en la fotografía ustedes pueden ver un dibujo de un cerebro sano, y obviamente un cerebro con enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Entonces, esto se va disminuyendo de tamaño, se va atrofiando, y entonces eso genera daño en diferentes áreas del cerebro. Como es un proceso degenerativo, tiene diferentes causas. Pueden haber una degeneración del tejido, como lo platicamos hace un momento. Existen causas infecciosas que podrían darnos enfermedades, causas de índole vascular que van a dañar específicamente áreas del cerebro que podrían estar relacionadas, causas inmunológicas, causas metabólicas y endocrinas. Y de nuevo en estas fotografías ustedes pueden ver un cerebro normal y acá un cerebro con la enfermedad, en la cual ustedes pueden ver las circunvoluciones bastante más adelgazadas, espacios entre ellas, con un deterioro completo del tejido cerebral. Ahora, las causas específicamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? Las causas se deben a la reducción de la producción cerebral de acetilcolina, que es un neurotransmisor, la creación de proteínas tau, vamos a hablar en un momento de ellas, la formación de placas amiloides, y esto va a generar deterioro de los circuitos colinérgicos a nivel del cerebro. En esta fotografía ustedes pueden ver varias neuronas comunicándose unas con otras a través de la sinapsis. Las neuronas no están en el aire como está la fotografía. Las neuronas están sostenidas por otro tipo de células que se llaman la macroglía, microglía y las células ependimarias. Pero lo que quiero transmitirles en esta fotografía es de que cuando empiezan a degenerarse, se ha visto que el cuerpo, cierto tipo de proteínas normales, empiezan a producir estas proteínas tau, dando estos problemas intracelulares en cada una de las neuronas. Y luego de ellas también se forman unas placas amiloides formadas por otro tipo de proteínas en la parte externa de las neuronas, como ustedes pueden ver acá, haciendo que, de nuevo, la conducción nerviosa no funcione, y esto literalmente lo que hace es empezar a destruir las neuronas y producir muerte de la célula nerviosa. Existen algunos factores de riesgo, dentro de ellos la edad, ya hablamos de 65 años para arriba, ¿verdad? Existe una incidencia familiar de alrededor del 40%, pero eso no quiere decir de que a uno le vaya a dar porque tiene un familiar con la enfermedad de Alzheimer, pero es importante tomar medidas. Afecta más al sexo femenino, y eso se cree que es porque las mujeres viven más.
son más longevas que nosotros los hombres y por ende las estadísticas pues también las van a afectar más porque estadísticamente van a vivir más. Algunas relaciones entre el síndrome de Down y la edad grande de los padres, hay algunos artículos al respecto. Traumatismo craneal repetido, como lo que les comenté de Muhammad Ali, tabaco, niveles de colesterol elevados, todo eso está relacionado con factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Brevemente, para hablar de las proteínas, pues las proteínas son moléculas de gran tamaño y estos son importantísimas para generar aminoácidos en todo nuestro cuerpo. Son componentes esenciales de la vida porque van a cumplir un montón de funciones, no solo en el cerebro, sino en el hígado, el riñón, el vaso, músculos, etcétera, ¿verdad? Se forman hormonas, enzimas, proteínas de estructuras como el colágeno, etcétera, ¿verdad? Pero en la enfermedad de Alzheimer específicamente, algunas de estas proteínas se van a volver anormales y se acumulan como en la fotografía que les enseñé anteriormente. Dentro de ellas está la tau-tubulin, la tau, que quiere decir Tubulin Associated Unit. Y entonces estos depósitos de proteínas de los pacientes con esta demencia tienen esto, ¿ya? Y en condiciones normales estas estabilizan a las neuronas, pero cuando empiezan a degenerarse, las proteínas anormales se agregan unas a otras y se acumulan en las células nerviosas, literalmente destruyéndolas. También tenemos las placas amiloideas, que fue las que les mencioné en la fotografía también, y en condiciones normales estos péptidos alfa y beta se van a eliminar, pero en la enfermedad de Alzheimer se acumulan afuera de las células formando esas placas amiloides. Y al formar esas placas amiloides, se agregan alrededor de los vasos capilares que van a nutrir nuestras neuronas y pueden ser causa de microhemorragias cerebrales que también pueden llevar a la muerte de las células cerebrales y por ende el cerebro se va achiquitando. Señales de advertencia. 10 signos tempranos de Alzheimer. Quienes me están escuchando, agarren su listita y pueden empezar a ver cuáles tenemos y cuáles no, porque yo ya tengo algunos de ellos. Primero, dificultad para recordar cosas que acaban de suceder. 2, incapacidad para planear o resolver problemas. 3, problemas para completar tareas que deberían de ser familiares. 4, se pierde la fecha, la estación en la que se vive, el tiempo, la hora, no se sabe en qué fecha se está. 5, pugna en las conversaciones, irritabilidad, no se puede llevar una conversación adecuada. 6, problemas de la visión. 7, colocación de objetos en lugares erróneos y uno no se recuerda dónde los dejó, aunque eso ya me parece conocido, en mi casa es bastante frecuente todo eso. 8, pobre o nula toma de decisiones. 9, retiro de trabajo y de actividades sociales, porque esto como va aumentando, entonces los pacientes llegan a un momento en que no pueden trabajar y no pueden llegar a reuniones sociales porque no son bien recibidos, porque no se les puede llevar una conversación. 10, cambios de humor y de personalidad, que esto ya es bastante, pues más evidente. Estos son signos tempranos, pero cada uno de estos va empeorando cada vez más. Dependiendo del libro que uno lea o del artículo que uno lea, existen fases del Alzheimer. Algunos los dividen en 3, otros en 5 y otros en 7. Yo escogí el de 7 para hablar de que la primera fase es la fase que no tiene síntomas. Ya empieza con la enfermedad, pero no tiene mayor síntomas de los que acabo de describir. La número 2 es cuando la persona empieza a tener olvidos benignos que creemos que es por la edad. Al tercero, deterioro cognitivo leve. El cuarto es cuando ya empieza a haber un cierto grado de demencia de Alzheimer, cuando empiezan ya a presentarse los signos clínicos. Luego empieza una fase moderada severa y por último la fase severa para completar los 7 fases de la enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues obviamente la familia lo hace porque la persona se empieza a dar cuenta de sus problemas y empieza a tratar de ocultarlos y empieza a tratar de tener conductas en las cuales evita el enfrentamiento o evita admitir que tiene la enfermedad hasta que la familia se da cuenta. Entonces la familia ya lo lleva con el doctor, se hace una evaluación clínica primero, luego un examen neurológico detallado para ver cuáles son los problemas que está teniendo, una evaluación cognitiva utilizando una escala de Montreal, que es muy importante, aunque existen algunas otras, un examen del estado mental,
En algunas oportunidades se pueden efectuar resonancias magnéticas, trazadores amiloides del PET, como ustedes pueden ver en estos, ¿verdad? Biomarcadores de tau y de las antígenoglobulinas que vimos, ¿verdad? De los cuerpos amiloides. Entonces acá pueden ver en enfermedad de Alzheimer el daño severo que puede haber en las áreas que ya no están irrigadas y el daño cerebral que puede haber y que hace que el cerebro vaya chiquitándose y que da los problemas más severos de cada persona. Dentro de los diagnósticos diferenciales hay un montón, ¿verdad? Existen cualquier cantidad, específicamente hablando, ¿verdad? Demencia de tipo vascular por derrames o algún problema de ese tipo, depresión, tumor cerebral, esto se puede descartar por una resonancia, una tomografía, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, de PIC, alcoholismo crónico, drogas, enfermedad de Wilson, diálisis, pelagra, B12, ácido fólico, infecciones, etc. Hay un montón de diagnósticos. Entonces, cuando uno tiene a un paciente así, muchas veces le hacen una gama de estudios para ir descartando muchas de estas anomalías que pueden dar problemas de índole neurológico, ¿verdad? Interesantemente, la deficiencia de vitamina B12, la del ácido fólico, entonces eso se puede reponer, pero hay que detectarlo tempranamente. El tratamiento, pues obviamente existe una serie de tratamientos que se pueden utilizar. Inhibidores de la acetilcolinesterasa, el donepezilo, galantamina, ribastigmina, hay otro montón de medicamentos que pueden ser utilizados. Moduladores de los receptores de N-acetil asparpato como la memantina y obviamente, como ya platicamos hace un momento, se puede dar tratamiento sintomático de los efectos que van teniendo, porque muchas veces van a parar en depresiones y van a tener trastornos bastante difíciles de controlar, que en algunas ocasiones van a utilizar antipsicóticos para poder tener a los pacientes lo más controlado posible, porque el deterioro va siendo tan severo, que muchas veces ya no reconocen a los familiares, ya no reconocen a las personas, desobedecen reglas y es un problema bastante complicado. Ahora bien, también estudios de la enfermedad del Alzheimer y el glutatión nos han dado alguna luz al respecto. Y entonces, el glutatión puede jugar un papel crítico en la desintoxicación de metales pesados involucrados en la enfermedad. No mencioné algunos de ellos, pero algunos como el hierro, el cobre, el zinc y el aluminio y otros pueden ser detonantes a la hora de dar el problema relacionado con las neuronas. Y entonces, el papel del glutatión como un desintoxicante está muy bien descrito, y el hecho de que esta desintoxicación del glutatión para estos metales, que el cuerpo los pueda eliminar, va a hacer que la enfermedad se retrase. Luego también el papel antioxidante para aliviar los síntomas, ayudados por la vitamina E. Obviamente, el glutatión es el antioxidante maestro y obviamente está relacionada la enfermedad del Alzheimer también con el estrés oxidativo, ¿verdad? Y esto va a depender de niveles adecuados de glutatión. Para que la vitamina E funcione y los otros antioxidantes, se necesita que haya niveles adecuados del GSH. También se demostró en algunas necropsias efectuadas por diferentes grupos de estudiosos niveles bajos de peroxidasas del glutatión y también niveles bajos del glutatión mismo, que son enzimas que ayudan a que el glutatión funcione, ¿verdad? También se mencionó niveles elevados del peróxido de los lípidos, y específicamente el glutatión a nivel de todas las células de nuestro cuerpo trabaja contra los lípidos que se están peroxidando, porque se están volviendo óxido y están dañando nuestras arterias, y específicamente el glutatión es un punto muy importante a la hora de limpiar todas esas arterias, elevando sus niveles. Un grupo dirigido por el Dr. Adams habla que los niveles de glutatión disminuido en el hipocampo, el área muy específica donde la enfermedad puede generarse. Jenner también, a través de otros experimentos similares, encontró estudios similares que en el tejido cerebral había glutatión disminuido, ¿verdad? Lott habla que la deficiencia del glutatión vincula la formación de la placa beta amiloide, pero no se sabe si esta placa es porque hay deficiencia del glutatión, si es una consecuencia o es una causa. La disminución del estrés oxidativo va a poder disminuir el daño que es causado por la enfermedad. Entonces, de nuevo, ya vimos que el Alzheimer tiene un gran potencial de estrés oxidativo, la enfermedad de Parkinson también, y entonces eso causa mucho daño.
Importante es recordar que los niveles de glutatión para ambas enfermedades están bajos. Ya vieron ustedes a través de diferentes estudios que esto sucede en ambas enfermedades. Entonces, ambas enfermedades tienen un desenlace bastante crónico y muchas veces fatal. Pero podemos tomar ciertas medidas dando medicamentos para disminuir la progresión de las mismas y dando algunos otros elementos como un donador de cisteína para elevar los niveles de glutatión y que trabaje como les expliqué hace un momento. Para poder formar glutatión intracelular en todas las células de nuestro cuerpo, necesitamos que haya ácido glutámico y glicina que son fácilmente obtenibles en nuestra dieta de todos los días. La cisteína no. La cisteína es poco lo que consumimos en nuestra dieta, pero sí la podemos conseguir a través de un donador de cisteína que se llama Inmunocal. Esta cisteína se junta con los otros dos y dentro de cada una de nuestras células forma la molécula de glutatión. Y esta, dentro de las múltiples funciones que hace intracelularmente, ayuda a mejorar el sistema inmune que tiene algún papel en algunos artículos que logré leer. El cuerpo detecta que hay daño en las áreas cerebrales específicas, llegan células específicas del área inmunológica y empiezan a generar más daño y pelea, y entonces a la hora de regular el sistema inmunológico podríamos ayudar a resolver ese problema. Es un desintoxicante principal, ya les mencioné cómo lo hace, desintoxicando a través del hígado y a través del riñón, todos esos metales pesados que en límites normales son adecuados en nuestro cuerpo, pero cuando se pasan de sus valores normales, empiezan a causar enfermedad. Entonces, por ser un desintoxicante principal, los niveles elevados de glutatión nos va a ayudar muchísimo. La energía celular es enorme. Ya mencioné que en las mitocondrias de cada una de las celulitas es donde se genera toda la energía del cuerpo. Y entonces, ahí, en las neuronas específicamente hablando, nos va a producir estado de más alerta, estar más pensantes, no tener todos estos tipos de afasias y de problemas que podríamos tener. Y en las dos enfermedades se mencionó el gran estrés oxidativo que hay y obviamente la presencia de radicales libres. Entonces, las neuronas también envejecen porque empiezan a tener muchos radicales libres y se oxidan. Entonces, el glutatión es un antioxidante maestro. Utiliza ciertos elementos en cada una de las células para tratar de hacer que los radicales libres vayan a destruirse y ayuda a los otros antioxidantes a cumplir con su función intracelular, a la vitamina C, al selenio, al zinc, etc. Acá tenemos esta figurita que la he utilizado en algunas otras presentaciones para que ustedes vean, estas son células normales de cualquier parte del cuerpo. Y acá en amarillo tenemos los OH, que son los radicales libres. Estos radicales libres van a actuar de varias maneras en las células. Van a atacar a las mitocondrias, que son estas que están acá, y lo que hacen es robarle la energía a cada una de las células. Van a pelear contra las hebras de ADN produciendo degeneración de las otras células y entonces así esta hebra de ADN puede replicarse mal porque los OH empiezan a destruir la hebra de ADN. Entonces, ¿qué hace el glutatión intracelular? Habiendo unido las tres moléculas que les mencioné, se forma la molécula de glutatión intracelular. Y lo que hace es donar este hidrógeno que está acá, lo dona hacia acá, y lo que hace es producir H2O, convirtiendo el óxido dañino en agua. Y el agua es muy fácilmente eliminable a través de los riñones, de la respiración y de las heces. Entonces, acá tenemos una imagen de una neurona. En realidad, la parte interna de una neurona, pues es bastante parecido a esto y sucede muy lo mismo que estamos platicando. Aquí están las mitocondrias, aquí está su núcleo, aquí están las hebras de ADN y los radicales libres que van a estar dañando la parte interna de la neurona, no digamos las uniones entre una neurona y la otra, que son las sinapsis que ustedes ven acá. Entonces se daña no solo la parte interna de esta sinapsis, sino también en la parte externa, generando las placas amiloides de las proteínas que mencioné. Entonces, así es como el donador de cisteína convertido en glutatión intracelular va a ayudar a cada una de estas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central.
Ya les mencioné hace un momento de que glutatión es un antioxidante maestro porque ayuda a los otros, la vitamina C, la E, lipoico, peróxido, los ayuda a que cumplan intracelularmente con las funciones que tienen asignadas como antioxidantes. Por eso se le llama el antioxidante maestro. Niveles bajos de glutatión hacen que los otros antioxidantes no funcionen tan bien. Ahora, importantísimo, ya se dieron cuenta ustedes de las proteínas. Las proteínas que están dentro del cerebro empiezan a dañarse. Y entonces Inmunocal tiene proteínas de alto valor biológico, mucho más alto que los huevos, que la leche, que el atún, que la carne, el pollo, etcétera. Ustedes pueden ver el valor biológico y entonces van a ser utilizadas de una mucho mejor manera intracelularmente también a nivel del sistema nervioso central. Inmunocal tiene muchísimos beneficios, desintoxica los principales órganos, fuente natural de cisteína, previene y contrarresta el estrés oxidativo, que les insisto mucho que esto sucede en ambas enfermedades, ayuda a la reparación del ADN, ayuda a aumentar la fuerza y la masa muscular, construye y repara los tejidos del cuerpo, etcétera, ¿verdad? El platino, pues obviamente tiene la misma cantidad de proteína los dos, pero ayuda a mantener la correcta función muscular, huesos saludables, ayuda a personas con mayor desgaste físico y enfermedades crónicas y neurodegenerativas. Entonces ahí está su papel importante porque mantiene ciertos elementos que va a ayudar a mejorar nuestro pH y va a ayudar a nuestro sistema nervioso central. Altamente recomendado para personas de alto rendimiento deportivo y también académico, ¿verdad? Porque funciona mucho a nivel de los músculos, de los huesos y del sistema nervioso central. Pero bien, también tenemos otro elemento que es el PNT200. El PNT200, cuyas características es que es un péptido bioactivo derivado de la leche, tiene menos del 1%, no tiene gluten, ni almidón, ni soya, ni trigo, lactosa, no tiene hidroconservadores. Es un hidrolizado de la proteína de la leche que tiene caseinato de sodio y gelatina vegetal. Y entonces, lo que tiene por función es reducir el estrés físico, reduciendo el cortisol a nivel de las células del sistema nervioso central. Se une a los receptores GABA en el cerebro. Fortalece el equilibrio de los neurotransmisores, específicamente la dopamina, la serotonina y las endorfinas, y va a coayudar al manejo de la depresión. Ayuda también a mejorar a los pacientes que no pueden dormir y que tienen insomnio, los ayuda a tener un sueño más relajador y entonces al tranquilizarlo, por eso su nombre, PNT200 quiere decir en francés Peptide Natural Tranquil, para tranquilizar a los pacientes que lo utilizan. Entonces, tiene también un papel primordial a los pacientes que tienen este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Como ustedes pudieron observar, pues estas enfermedades son tremendas. He tenido experiencia de ver algunas personas que han sido grandes virtuosos de la cirugía, pioneros de cirugía de niños, maestros míos, uno que tuvo Alzheimer y que ya falleció el doctor, no reconocía a su familia, no reconocía a sus colegas médicos, fue a parar al centro médico hospitalizado y era triste ver cómo llegó a sus últimos días de vida después de que había sido el non plus ultra de la cirugía acá en Guatemala en los años 80 y 90. Asimismo, otro colega que tenía enfermedad de Parkinson y que no podía manejar, no podía comer, había que darle de comer y poco a poco fue llevando a su final, que ya falleció también el doctor. El problema acá es de que tarde o temprano los que vamos en los 50, 60, 70 años vamos llegando por ahí. Entonces, diagnostiquemos temprano, tomemos suplementos, utilicemos el donador de cisteína y si tenemos ese tipo de enfermedades, reconozcámoslas, pero no es un tabú. Tenemos que tenerlas y tenemos que aprender a tratarlas. Muchísimas gracias por su atención. Espero que los conocimientos que les acabo de transmitir hayan servido de algo para poder trabajar con este tipo de enfermedades tan severas. Muchas gracias. Gracias, doctor, por tan maravillosa presentación. Realmente sabemos de que tenemos un producto en nuestras manos bastante poderoso
Yo quisiera compartirles el día de hoy un testimonio que tenemos acerca del Parkinson. Este es un par de videos que quiero mostrarles de una persona antes de consumir Inmunocal y después de consumir Inmunocal, ¿verdad? Entonces, les dejo en pantalla estos videos, ¿verdad? Para que ustedes lo vean, ¿verdad? Y espero poder apoyarlos en este sentido. Les dejo el video. Bien, en este momento se está haciendo un video de el inicio del tratamiento. Ese es el movimiento que él tiene normalmente cuando come. Si toca el plato, eso parece que estuviera tocando maraca. Parece que estuviera trabajando en la batería tocando la batería del grupo Nietzsche. Óigalo. Toque el plato, a ver. Ese es el movimiento normal que él tiene. Hoy, cuando empieza a tomar el tratamiento, 17 de marzo del 2019. Vamos a ver en 15 días cuál es la mejoría y a ver qué pasa. Buenos días. Una vez más estamos haciendo el video ya de Eduardo Soque. Está tomándose un delicioso caldo. Pero como ustedes pueden ver, el movimiento que tenía en el primer video a después de 13 días de estar tomando el Inmunocal, ha sido una diferencia tremenda. Es decir, que el Inmunocal ha tenido un efecto positivo en su salud, porque el movimiento que él tenía en la mano, coja la cuchara, porque acuerde que la primera vez usted tocaba maracas con la cuchara, ahora ya la coge y no tiene ese movimiento. Levántala un poquito a ver si, mire, ya la puede levantar, no le tiembla como al comienzo. Solo lleva 13 días consumiendo el Inmunocal. Esta es una prueba de que realmente este componente para la salud, un complemento para la salud, es bastante bueno. Así es de que les invito para que lo consuman, para que lo adquieran. Nosotros lo estamos distribuyendo y es una bendición, porque esa es la bendición de Dios para nosotros, para tener buena salud. No solamente tiene que ver con el Parkinson, también hay otra cantidad de enfermedades que están obrando de una forma especial, así es de que les invito para que lo adquieran. Bueno, verdaderamente es uno de los testimonios que tenemos, ¿verdad? Que consumiendo este maravilloso producto, hemos visto cómo muchas personas han mejorado su sistema de salud, ¿verdad? Yo quiero invitarte el día de hoy que te acerques a la persona que te invitó, ¿verdad? La persona que te invitó te puede dar la información de cómo puedes adquirir este donador de cisteína, que es Inmunocal, ¿verdad? Y la bendición que tú puedes tener llevándoselo a tu familia. Bueno, realmente te agradecemos. Te doy las gracias, doctor, por tu participación. Realmente una excelente presentación, ¿verdad? Y les damos las gracias a todos y gracias por estar en esta sala. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.